Devocional diario Vive a plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. En una charla entre pastores, uno de ellos comentó que durante sus años de ministerio, de cuando en cuando, llegaban personas al templo para solicitar dinero. Personalmente tenía un criterio. Si había dinero en el fondo para pobres, les daba. En caso contrario, no les daba. Prefería no investigar su origen ni sus motivos, ya que resultaba frustrante después. Sin embargo, un día a alguien se le ocurrió darle la dirección de su domicilio a ciertas personas, de modo que allí los tenía cada semana pidiendo dinero. Así pasó un mes hasta que un día los invitó a cambiar de actitud y mostrar un espíritu más dadivoso y compartido, aunque tuvieran poco que dar. Eso fue suficiente. Salieron ofendidos de su casa y nunca más volvieron, mucho menos se acercaron a la iglesia. La experiencia de Elías con la viuda nos enseña que fe es dar cuando uno no tiene mucho que ofrecer. Significa dar todo lo que se posee. Un buen ejemplo lo ilustra la viuda que dio dos blancas. En realidad eso era todo lo que ella tenía. Dio a pesar de que era pobre. Posiblemente hay personas que ofrendan lo que a ellos les sobra o lo que pueden dar sin poder afectar sus presupuestos familiares, pero que hay con los que no cuentan con grandes ingresos. Las dramáticas consecuencias de una crisis económica son muy evidentes para un ministro religioso. Los creyentes se quedan sin empleo, sin deuda, pierden sus propiedades, ven cómo se esfuma el patrimonio de toda una vida de trabajo. En la misma charla de pastores, otro pastor comentó que recordaba a un hombre que había adquirido una deuda con el banco. Con el problema financiero, los intereses se habían disparado, pero él era un buen cristiano, misionero, predicador y consagrado a Dios. El pastor lo veía sufrir delante del Señor buscando una posible solución a su problema. Al hablar con él, percibía una notable sinceridad en sus palabras. Seguía trabajando duro y redoblando esfuerzos para cumplir con su responsabilidad. No obstante, un día dejó de devolver el 10 y su respuesta fue: yo ya me arreglé con el Señor al respecto. Había decidido no dar más al Señor simplemente porque no le alcanzaba el dinero. Desde cierto punto de vista parece una decisión lógica, pero ¿acaso diezmar es un acto de fe? Por supuesto que sí, especialmente para las personas de escasos recursos. Y no solo diezmar, sino dar cualquier tipo de ofrenda y donativo. Esto involucra también el ejercicio de la fe. Por supuesto que no todos los creyentes viven en condiciones paupérrimas, pero su actitud hacia este tipo de conductas es muy reveladora. En otras palabras, no estamos educados para dar. Pero, ¿acaso solo le podemos dar a Dios dinero? Claro que no. En realidad hay mucho que podemos ofrecerle a aquello que no tenemos. Sí, aunque parezca raro, Dios hace maravillas en la gente que le brinda aquello que no tiene. Posiblemente tú no sabes predicar, ojalá, y quizás hasta has pensado en ser un escritor o un cantante de himnos, por mencionar algunos ejemplos.
No obstante, podemos ser pintores, músicos, escultores, deportistas, intelectuales, misioneros, entre otros, sin que sepamos nada de ello. Son precisamente las carencias humanas los mejores métodos para mostrar el poder de Dios. Si tú no puedes o no sabes hacer algo o crees que en realidad no tienes el don, entonces esa es una buena oportunidad para experimentar el poder de Dios. La viuda de Sarepta eligió confiar en Dios y le dio al profeta Elías lo único que tenía. Sin embargo, no compartió solamente su harina, sino que dio algo mucho más valioso: servicio abnegado. Aquella mujer nunca esperó que este hombre fuera a redituar sus labores, pero no lo hizo una sola vez. La Biblia dice que Elías desafió a la mujer para ejercer fe durante varios días. El primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 15 y 16 dice: ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Y cada mañana se repetía la historia que le recordaba que si deseaba comer, debía confiar en Dios. Qué maravillosa lección. En realidad, la viuda de Sarepta confirmó lo que Salomón diría tiempo después. Unos dan a mano llenas y reciben más que lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Puedes leerlo en Proverbios capítulo 11, versículo 24. Aquella mujer experimentó el hecho de que para vivir hay que compartir con los demás lo que uno tiene, aunque sea poco. Te invito a que ores conmigo. Amado buen Dios y Padre, qué maravillosas lecciones encontramos en tu palabra, Señor. El servicio abnegado es una de ellas, así como devolverte a ti lo que te pertenece. Dar, Señor, sea mucho o poco, dar de lo que tú nos das a nosotros. Gracias, Padre, por siempre bendecirnos, por siempre cuidar de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Experimenta el dar y compartir con otros para que puedas recibir las bendiciones de Dios y puedas vivir a plenitud. Dios te bendiga.